Bueno, me presento, soy Diana Carla Munguía. El día de hoy tengo el gusto de ser la moderadora de este lab y en nombre de Hecho por Nosotros y Animana damos un especial agradecimiento a cada uno de los presentes por ser partícipes de este laboratorio titulado Descifrando lo Andino, un viaje a través de la investigación sobre el tejido y sus procesos en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia, y el rol de la tecnología en la preservación de su memoria. El objetivo de Hecho por Nosotros es empoderar a artesanos y pequeñas y medianas empresas proporcionándoles herramientas y recursos para fortalecer sus habilidades y promover prácticas sostenibles en la industria de la moda. Para ello es necesario democratizar el conocimiento, la educación y la tecnología. Por lo que a lo largo de estos 15 años, Hecho por Nosotros se ha preocupado por entablar activamente diálogos interdisciplinarios e intergeneracionales sin limitaciones geográficas, como lo estamos haciendo justo en este momento. Y lo hacemos a través de diversos medios, entre ellos la difusión y socialización del conocimiento y de las perspectivas adquiridas a partir de la investigación. Por eso es que hoy nos sentimos realmente honradas de contar con la presencia de Celestina Stramiglioli, investigadora publicada de textiles tradicionales, capacitadora, maestra del tejido en diversos telares y creadora de diversos proyectos para recuperar el teñido con tintes naturales en provincias argentinas. Ana María Vizcarra, antropóloga visual, socióloga, experta en curaduría del patrimonio textil y docente en sociología de la moda. Vanessa Enríquez, diseñadora por la Universidad CEU Cardenal Herrera, tejedora y emprendedora. Jessica Ájata, CEO fundadora de Guarmi Empoderada y maestra en gestión turística de proyectos sustentables. A todos ustedes, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Y es que compartimos un mismo deseo por transformar y arrojar luz sobre el sector textil, uno que muchas veces contradice la sostenibilidad, explotando los recursos humanos y medioambientales. Pero nuestra labor desde la investigación va contracorriente con lo anterior. ¿Por qué? Porque buscamos enaltecer, en primer lugar, precisamente la importancia de la protección medioambiental de la megadiversa región andina, la cual comprende los territorios de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, territorios que pretende abordar la investigación realizada por Hecho por Nosotros. Y en segundo lugar, a sabiendas de la profunda conexión de los pueblos originarios con el mundo natural y de su papel como guardianes de estos territorios, se vuelve fundamental en el proceso apelar a una reducción de la desigualdad social y económica para estos grupos a partir del impulso de la decolonización de técnicas textiles y reconocimiento de la sabiduría ancestral. Y siendo los textiles visualizadores de la verbalización con relatos y diseños en diseños y materiales a lo largo de los años, la semiótica textil es un objeto de estudio primordial para indagar en la lucha por la preservación del patrimonio cultural inmaterial, pero también para fomentar prácticas sostenibles en la producción y consumo responsables en el sector textil y de la moda. A continuación dividiremos la sesión en tres bloques de 10 minutos cada uno. En el primero me gustaría que Ana, Vane y Jessie abordaran la investigación que se está realizando desde Hecho por Nosotros, que tiene como objetivo descifrar cómo la semiótica textil desde sus orígenes ancestrales hasta la actualidad contribuye a la construcción de la identidad andina. En el segundo bloque, Celestina, por favor, nos encantaría que nos compartieras tu experiencia y más recientes hallazgos en torno a la recuperación de los textiles tradicionales en Argentina. Y en un tercer bloque pasaremos a abordar a modo de discusión una pregunta específica del laboratorio y algunas dudas o comentarios que tenga la audiencia. Entonces, si les parece bien, Ana, ¿podrías comenzar por platicarnos un poco qué hay detrás de lo que entendemos como semiótica textil? Sí, con gusto. Primero quisiera comentarles que esta investigación ha tenido el propósito de definir cuáles son estos rasgos del textil en este amplio comprensión de lo andino, entre los cuales los países, digamos que se encuentran vinculados por este mismo espacio identitario, entre los que están Ecuador, Bolivia, Perú, el norte de Argentina, el sur de Colombia también. eh, Sobre todo ha sido la intención tratar de leer el textil, y ha sido el de revisar cuáles son elementos que son característicos del textil y que a lo largo de toda esta región pueden de alguna forma replicarse, ¿no? Es decir, la intención ha sido entender una generalidad. Y el punto de partida para mí ha sido la comprensión del textil andino en Ecuador, sobre todo uno de los productores textiles más importantes del Ecuador, que es el pueblo tabaleño. Es una nacionalidad indígena quichua del Ecuador y que hoy por hoy es uno de los productores y exportadores más importantes textiles del Ecuador.
Entonces, ¿podrías pasar para la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, partiendo desde lo quichua, partiendo desde el pueblo tabaleño, y yo creo que hacia una visión más amplia de la comprensión del textil, entendemos que en los Andes el tejido no es una separación, no es un objeto que esté escindido, separado de toda la concepción cultural, sino más bien es una implicación absoluta, ¿no? Entonces, dice, los tejidos no solo representan en la sociedad andina eh, sus múltiples niveles, sino que ellos mismos parecen ser como un ser de la cosmogonía andina. Y dentro de los principios o dentro de las características del textil que vemos que se repiten, hay em, ciertos patrones, digamos, o ciertos elementos que están presentes a lo largo de las expresiones textiles, sobre todo en el Ecuador, y sé que también en otros espacios del andino, que tienen que ver con la simetría, que tienen que ver con la repetición, que tienen que ver con la dualidad, que tienen que ver con la composición modular, que tienen que ver con inversiones e inclusiones concéntricas. Estas se representan como matrices generales de un código artístico que tendría sus correspondencias en códigos lingüísticos y mentales, y también en sus códigos sociales. Entonces, la simetría es una expresión absoluta de esta interpretación de la cosmovisión andina, de la dualidad entre el arriba, entre el cielo y la tierra, entre lo femenino y lo masculino, entre día y noche, es decir, parte de la cosmovisión andina es dividir al mundo en esta como dualidad y también en esta complementariedad. Y es muy común que a los textiles andinos se los pueda dividir como en partes, es decir, cuando nosotros dividimos o doblamos en la mitad a un textil andino, por lo menos en el Ecuador, a través de la experiencia de la tabaleña, podríamos ver que después de la división concéntrica se van a repetir los tonos cromáticos y los grosores de cada una de las franjas hacia la una mitad como hacia la otra, expresando esta característica simétrica y de repetición. Em, Sabemos que además hay muchas otras formas de interpretar el textil andino. Una que me parece muy importante es esta representación del espacio agrícola, es decir, este control del espacio, sobre todo en el campesinado tradicional de los Andes, que conforma dos tipos de asentamientos territoriales, ¿no? Y son dos modelos socioorganizativos con sus respectivas dimensiones espaciales. O sea, por una parte se da una ocupación del territorio que es de carácter homogéneo y que es lo que entendemos este gran conglomerado de espacio que se llama la yacta o la comunidad, que es todo el conjunto de los pequeños espacios donde se ubican las tierras comunales y se entiende como una especie de aglomeración habitacional. Y por otra parte, imaginaste estas pequeñas franjas que son los ayllus, ¿no? Ayllu, o entendido como el espacio específico de una familia ampliada que se asienta en escalonamientos territoriales distintos, es decir, a niveles ecológicos diferentes. Lo que podemos ver es que podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Lo que podemos ver, y una más, por favor. Lo que podemos ver es como si el textil andino pudiese a su vez representar estas franjas, estos escalones que corresponden a los pisos ecológicos de las terrazas de cultivo, que es muy común en los Andes también. Entonces, hay una vinculación bastante interesante en pensar cómo el espacio de lo textil es una representación del espacio y del pensamiento agrícola, del pensamiento socioorganizativo de sembríos en los Andes, ¿no? Y entenderíamos que en la distribución socioespacial de las familias andinas, cada una de estas pequeñas franjas correspondería al ayllu, es decir, como su espacio desde el cual van a producir, y este conjunto de ayllus van a ser el tejido completo que es una yacta, ¿no? Y bueno, en este gráfico en particular vemos esta disposición simétrica en donde tiende a haber también esta forma concéntrica, digamos, o de división de todo el textil en la mitad que puede luego desplegarse de manera simétrica, de manera
complementaria, ¿no? En relación a los colores, como vemos aquí, que a partir del centro, desde el cual hay esta división imaginaria del textil, empieza a replicarse hacia arriba y hacia abajo los colores, tomando en cuenta estas como características. En el contexto del tejido tabaleño también vemos una presencia importante de designar lo masculino y lo femenino en relación a colores. Por ejemplo, lo femenino va a estar representado por colores oscuros, mientras que lo masculino más bien va a estar representado por colores claros. Entonces, suele haber también este contraste, como vemos aquí, entre un color oscuro y un color claro, entre un color oscuro y entre un color claro, representando la complementariedad de lo femenino y de lo masculino. Y me parece bastante interesante mencionar que en el caso del Ecuador, el textil andino de Otavalo sigue representando estos patrones y estos rasgos de complementariedad de una manera muy tradicional, y quiere decir que se han mantenido durante decenios, digamos, este patrimonio sobre la expresión textil. Y bueno, lo interesante yo creo además va a ser entender cómo desde los ejemplos que ustedes también nos cuenten, ver si es que existen estas coincidencias o acercamientos en donde vemos que estas grandes características del textil se repiten, ¿no? Para poder ver si es que cuando hablamos del textil andino podemos hablar como de una generalidad o de ciertos rasgos que se podrían adjudicar a la comprensión del textil andino. No quisiera alargarme más para que haya tiempo para que puedan conversar todas y compartir su experiencia. Muchas gracias, Sara. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Vani, si gustas tomar la palabra, por favor. Hola. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Ok, yo les voy a hablar sobre el uso del textil andino en el antiguo Perú. El arte textil andino no solo era una técnica de expresión y creatividad, sino también una forma integral de comunicación y simbología. Por ejemplo, no solo era para vestir el cuerpo, que era para dividir las diferencias sociales, sino también para protegerse del clima. Así, además, también era una manera de mágico-religiosa para usarla en ceremonias y también para hacer intercambios o para tributos de manera que era como el dinero o la plata. O, se dice que equivalía al oro y a la plata en ese tiempo. Actualmente se usa para la moda y el diseño, para vender artesanías y productos, y también para el día a día de comunidades andinas en el Perú y en otros territorios. ¿Podrías pasar en el siguiente, por favor? También me gustaría dar hincapié en la sostenibilidad de estas técnicas, ya que son materiales naturales y renovables. eh, los textiles andinos se elaboran principalmente con fibras naturales como la lana de alpaca, la vicuña, la oveja, las cuales son biodegradables y renovables. Estos animales son criados de manera sostenible en los Andes, donde forman parte del ecosistema local. Además, las prácticas de crianza de estos animales no son tan dañinas como los de oveja, ya que comen solo lo de encima de los pastizales. Y otro tema también son los tintes naturales, donde los tintes andinos provienen de plantas, insectos y minerales locales, lo cual se, casi no se usa químicos sintéticos para teñir. Y además en el proceso de producción artesanal, los procesos son mayormente de manera manual, entonces la energía que se agota es casi nula. Y pues la durabilidad y calidad pues son mucho mayor de cualquier prenda industrial que tenemos ahora, y además que se aplica la economía circular en estos productos, que siempre se está reutilizando, reemplazando los desperdicios de los tejidos en otros productos. Entonces quería hacer un hincapié en cómo el textil andino es una manera de no solo de unir el pasado, sino el presente para producir productos que no dañen tanto al planeta como se está haciendo ahora en la industria. Esto sería todo. Muchas gracias, Vani.
Muy bien, Jessica, ¿te gustaría compartirnos eh, la perspectiva desde Bolivia, por favor? Claro que sí, muchas gracias, muy buenas tardes, ya estamos en tardes, qué alegría poder, estoy muy emocionada de ver a tantas mujeres que estamos hablando de un tema tan importante, ansiosa por escuchar a Celestina, estaba viendo las fotografías ahí, y pues la investigación que se está realizando en Bolivia está basada en este libro de Hortensia Nina Vargas, que es una investigación bastante completa y que ha sido el punto de partida para todo lo que estamos viendo, también visitando a algunas comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en Bolivia, el tejido andino, especialmente el aguayo, como pueden ver en la fotografía, em, es muy usado desde muchos ámbitos. Yo diría desde un ámbito un poquito más elegante, porque está sobre todo en el área turística, que es en el que estoy trabajando con más fuerza. Los hoteles, sobre todo en el Salar de Uyuni, han estado usando el tema de los aguayos, pero no aguayos chinos, que están llegando bastantes, sino los aguayos que son de verdad hechos por mujeres. Y pues justamente es porque no solamente es un tejido, sino que representa algo mucho más, que es todo el tema de la identidad cultural que tenemos en Bolivia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el proceso que han estado ustedes ya comentando sobre el tema de repente desde las fibras y todo ello, pues sí es algo bastante interesante. Lo hemos trabajado con algunas comunidades y algo que me ha llamado mucho la atención es que las comunidades lo ven muy, o sea, es muy de su día a día, ¿no? Es como que sí, se hace así de esta manera y es de manera muy rápida, pero sí es importante poner esa secuencia de pasos un poco más que estén en un proceso más claro para justamente poderlo compartir a otras personas que de repente quieran aprender, que por ejemplo cuando yo estaba intentando aprender era muy, muy difícil, la verdad, porque es bastante interesante todo el proceso que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes ya lo habían comentado igual, el primer paso es la obtención de fibras y pues en este tema que es tan importante, a inicios se estaba usando mucho el tema de como que conseguir justamente fibras que sean de los animales, pero de un tiempo para acá ustedes han debido ver que ya se usan un poco más de otro tipo de repente de material para poder usar, ponerlos en los tejidos, lo mismo con el teñido de las fibras. Cuando estábamos entrevistando algunas comunidades, nos decían que el tema de la añelina, por ejemplo, que se usa en el teñido, a ellos les hacía más fácil y más rápido la elaboración. Incluso en el tema de conseguir algunos hilos, nos decían que estaban buscando las personas que les compraban hilos, por ejemplo, de la ciudad, del área urbana. ¿Por qué? Porque las fibras que ellos tenían necesitaban un poco más de cuidado, incluso tenían un olor diferente a los hilos o fibras que de repente se podían encontrar en la ciudad. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque justamente se está perdiendo todo ello, ¿no? Y luego pues ya tenemos el tejido y el acabado que ya son, que es bastante interesante y justamente vamos a ver eso en el siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos a una mujer que es de Libichuco, que pues ella está sacando está esquilando el cuero de uno de los camélidos, ¿no? Que es también muy interesante. Y de igual manera, algo que llama la atención es que justamente las mujeres de repente no tienen mucho cuidado en las manos. Entonces, hemos podido hablar con algunas mujeres que ya son adultos mayores y nos decían, claro, sus manos incluso en el tejido, incluso en el esquilado, pues se están desgastando más. Y claro, no es algo que ellas como que se pongan una crema o algo así, sino es en el día a día el trabajo. Además, que son mujeres que mezclan el tema del tejido con la agricultura. Y en la agricultura, incluso hacer el tema de la papa o el chuño en Bolivia tiene mucho que ver con el tema de las manos. Y el tejido, pues necesitas que tus manos y la vista estén bien al 100%. Entonces, son cosas que hay que ir conversándolo con ellas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tejido andino, un tesoro cultural en Bolivia. Siguiente. Aquí podemos ver en el tema de la tecnología textil, este es muy importante porque ya es un telar de pedal que ya se ha empezado a utilizar mucho después,
pero algo que conversábamos con las comunidades es que el telar de pedal necesita también mucha fuerza. Entonces aquí los hombres también ya se han sentido un poco más incluidos porque ellos han podido manejar el telar de pedal, no solamente las mujeres. Sin embargo, sí ha habido creencias que de repente no va a salir bien ese tejido y todo eso, pero es un poquito más de, como lo decía, las creencias de las comunidades, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí ya tenemos el armado de telar, que este ya son con las estacas, y sí debería estar muy firme, ¿no? Y sobre todo, muchas de ellas usan al hacer el telar justamente los huesos, ¿no? Que es sumamente importante. Y nos comentaban que al hacer el tejido, pues igual va quedando un poco más brilloso, por supuesto tiene más durabilidad, pero que sí requiere mucha concentración porque si pierden la concentración, pues los tejidos de repente no van a salir muy bien y todo ello. Entonces es bien importante todo ello porque muchas de las mujeres que hacen tejido también están con sus familias, entonces están con los hijos, con el esposo, y si se equivocan en un punto, nos decían que tenían que volver a hacer todo el tema del tejido, ¿no? Entonces eso era bastante interesante también. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que ya es una aburridora de madera horizontal y por supuesto, esto era muy interesante porque las mujeres mayores sobre todo pueden usarlo. Entonces, de repente ya no necesita tanto, no sé decirlo, buena vista al 100% como es el otro que tiene las cuatro estacas, sino esto ya como que te da otra manera de que las mujeres, adultos mayores también puedan seguir en el tema del tejido, ¿no? Ahí, siguiente, por favor. Aquí estamos. Ahí estoy. Muchísimas gracias. Y esa ha sido la presentación. Al contrario, muchas gracias. Ha sido sumamente interesante justo conocer cómo estas diferentes herramientas y cómo se van adaptando, ¿no? Y incorporando. Celestina, por favor, te voy a dejar el micrófono para que nos compartas un poco más sobre tu trabajo en cuanto a la recuperación de textiles tradicionales. Así que, sin más preámbulo, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Yo no tenía, les quería presentar un panorama de los tejidos que se hacen acá. Bueno, este es un libro que publiqué el año pasado en base a una colección que hizo un profesor en los años 70, donde era una época en que los textiles todavía no se comercializaban y entonces son de una autenticidad mayor. Porque eran para uso propio y tenían las calidades de fortaleza y perfección y diseño que era apreciado por las comunidades. Y en base a esa colección, después hice un trabajo en Jujuy, que es la provincia lindera con Bolivia, que es donde todavía se conserva este tipo de textil. Y complementando esa información oral con la información de otros escritos y viajes que hice a Bolivia, Perú, bueno, salió este libro dando forma a esa información que resultó, bueno, esta es la provincia de Jujuy, estas son chuspas, o sea, yo les quiero presentar un repertorio de las piezas más significativas que sí sé que son interesantes en Bolivia y en Perú, no sé hasta qué punto en Ecuador. Si son las mismas piezas u otras. Este, bueno, estas son cintas que son fajas más pequeñas y usadas sobre todo con propósitos decorativos. Acá hay sogas y ondas que se usan sobre todo para pastear el ganado.
Estas sogas son muy utilizadas por las comunidades para atar diversos objetos. Em, Estos aguayos son bolivianos. Hay que decir que en Argentina ya no se tejen aguayos. Este profesor recolectó algunos de Bolivia y otros de Perú. Y sí, en Argentina se han tejido muchos géneros que eran para el uso de la indumentaria cotidiana de las personas. Eh, Estos son costales para el transporte de mercadería, de alimentos y, y bueno, algunas ceremonias donde participa la población. Acá tenemos llamas, no tenemos otros camélidos salvo las vicuñas que están en recuperación acá. No tenemos alpacas, por ejemplo, por un tema de ecológico, o sea, no es el ámbito apropiado para ellas. Y es un mundo un poco en extinción, lo que les estoy mostrando, porque han cambiado las costumbres, han cambiado las condiciones de vida, han cambiado muchas cosas y entonces estas piezas están más asociadas a un pasado reciente y están siendo sustituidas por productos industriales. O sea, hay mucho plástico vigente, hay mucho plástico usado para, en lugar de las chuspas que eran la chuspa necesaria para transportar la coca, las hojas de coca, que están en una imagen que si pueden poner, por favor. Bueno, estas ahora se reservan especialmente, se hacen muy pocas y se reservan especialmente para una ceremonia que es la señalada. La señalada, que puede tener otros nombres en otros países limítrofes, es la siguiente. Es donde se rinde homenaje a la Pachamama y además en la siguiente se ve cómo a las llamas se las señala, o sea, se le ponen en la oreja flores de lana, a los adornos se les dice flores, para reconocer la propiedad. Entonces cada familia tiene los colores propios este, porque se atribuyen a esa familia y cada quien, por más que luego se desparramen, saben de quién son esas llamas. Y eso es importante porque es la multiplicación del ganado y que es una fuente de subsistencia, tanto por la carne como por el pelo que les da la posibilidad de, eh, claro, ah, acá se le dice chimpú a las que van sobre los lomos. Y porque casi toda la producción es con fibra de llama y un poco también de oveja. Siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, las fajas en esta zona son trenzadas en los dos extremos, cosa que he visto que en Bolivia y en Perú de repente es solo un extremo el trenzado. Aquí son trenzadas en los dos y son tomadas con guatos, se dice acá, que son los que permiten ajustar la faja a la cintura. Y son muy apreciadas porque en todas las labores que
se necesita inclinarse, protegen la zona lumbar. Siguiente. Acá tenemos una artesana de una zona que son valles de altura, en donde el rebozo femenino es un rebozo bordado y donde hay un poquito más de posibilidades de vegetación que en otras zonas, entonces todo el mundo tiene jardines naturales en sus casas, cosa que no sucede en el resto de la provincia, que es bastante árida. No sé si se saltaron alguna diapositiva porque había otro grupo. Ah, acá están los hombres con los ponchos. Esta es una foto antigua, de un reclamo de tierras, que es un reclamo continuo y permanente que sigue hasta el día de hoy. Y las mujeres lo que conservan es el uso del rebozo, que también le llaman manta y va sobre los hombros. Para la venta al turista se usan más los chales, que son con flecos en ambas puntas. Siguiente. Y se hacen adornos más delgados para el sombrero, para que cuelguen de la cintura, en fin, para otros fines. Este, y acá tenemos, a ver, costales y sogas que son transportados en llamas, en cambio en trueque de productos que se hacen hacia Bolivia y hacia Chile y viceversa, porque son distintos los productos según los pisos ecológicos. Entonces, esta es una costumbre que ha durado siglos y siglos y que también tiende a desaparecer por el uso de otros medios de transporte. Y creo que era lo último, así como para dar un panorama de lo que hay en el norte argentino. Muchas gracias, Celestina. Realmente creo que a todas nos emociona mucho. Hola.